Hola a todo el mundo y bienvenidos a esta nueva clase de elementos de teoría política y del Estado. Como ya sabéis, esta es una asignatura troncal de primer año. Así que mi objetivo hoy no es que repitáis datos como loros, para nada. Lo que queremos es asentar unos cimientos conceptuales súper sólidos que os sirvan para toda la carrera. Hoy vamos a diseccionar un término que escuchamos a todas horas, pero que suele entenderse fatal, la ideología. Vamos a darle a esta palabra el rigor académico que se merece. ¿Empezamos? Venga, para organizarnos un poco la cabeza antes de entrar en materia profunda, este es nuestro mapa de hoy. 1. El concepto de ideología. 2. Elementos comunes del término. 3. El planteamiento de Sartori. 4. Estados cognitivos y emotivos. Y 5. El papel de las élites. Vamos allá. Punto 1. El concepto de ideología. A ver, el primer paso en cualquier análisis político serio es quitarse de encima las ideas de bar. Coloquialmente, la palabra ideología se usa casi como un insulto o como sinónimo de ser un cabezota, ¿verdad? Pero en ciencia política tenemos que afinar muchísimo más. Y aquí es donde entran autores como Bobbio, Matteucci y Pasquino, que nos hacen una distinción brillante. Nos hablan de dos significados principales. Por un lado, el significado fuerte. Este viene de Marx y básicamente entiende la ideología como una falsa conciencia, una herramienta de los poderosos para justificar la dominación de clases. Pero ojo, para esta clase nosotros nos vamos a quedar con el significado débil. Y no se llama débil porque sea flojo o no sirva, que va. Se llama así porque no juzga, está despojado de juicios de valor. Es totalmente descriptivo. Simplemente define la ideología como un sistema objetivo de creencias y valores cuya función es guiar el comportamiento colectivo. Ese enfoque tan neutral va a ser nuestra base analítica. Pasamos a la sección 2. Elementos comunes del término. Una vez aclarado esto, si nos ponemos a leer a pesos pesados como Friedrich, Easton o Brzezinski, nos encontramos con un montón de definiciones distintas. Pero tranquilos, que aquí no estamos para memorizar. Lo que nos interesa es, ¿qué tienen todas en común? Pues bien, si destilamos lo que dicen estos pensadores, nos salen 4 pilares indiscutibles. Primero, toda ideología es un sistema de creencias explícito. No son 4 ideas tiradas al azar, no, es algo que está fuertemente cohesionado e integrado. Además, contiene principios éticos y valorativos que nos sirven para entender el pasado, el presente y el futuro. Y aquí viene el punto verdaderamente crucial. Todo esto tiene un fin súper práctico. Sirve para justificar quién manda y para decirnos, como si fuera una brújula colectiva, qué camino debemos seguir. Es una herramienta pura de cohesión y dirección social. Sección 3. El planteamiento de Sartori. Con esta base clara, entra en escena Giovanni Sartori, uno de los politólogos más brillantes del siglo XX. Y Sartori nos da un aviso fundamental. Oye, la ideología no engloba absolutamente todo lo que pensamos. Es solo una subclase política dentro de un sistema de creencias muchísimo más grande. Pero antes de meternos de lleno en la cabeza de Sartori, quiero haceros una pregunta. Pensadlo un segundo. Es un ejercicio de limpieza mental genial para nuestra disciplina. Usamos creencia e idea todo el rato como si fueran lo mismo. Pero, analíticamente hablando, ¿qué diferencia exactamente a una creencia de una idea? La respuesta de Sartori es fascinante. Fijaos, las ideas pertenecen al ámbito de lo racional. Te exigen que las evalúes de forma objetiva, que compruebes si son verdad o mentira. Las creencias, por el contrario, simplemente te las crees. Son ideas que damos por sentadas y que no estamos cuestionando a cada rato. Y esto es vital. Funcionan como atajos cognitivos. El mundo es demasiado complejo, así que las creencias nos ahorran el esfuerzo de tener que racionalizar cada pequeña decisión o valoración que hacemos en nuestro día a día. Entonces, ¿cómo procesamos estas creencias? Sartori nos habla de las matrices culturales. Por un lado, tenemos el racionalismo. Aquí el pensamiento es deductivo. La teoría, o la doctrina, manda sobre la práctica. Esta mentalidad predispone a la gente a tener un pensamiento ideológico mucho más rígido. Por otro lado, tenemos el empirismo, que es inductivo. Aquí importa la evidencia práctica, solucionar problemas reales por encima del dogma. Favorece soluciones pragmáticas. Ojo con esto, tener una matriz racionalista no te convierte automáticamente en un fanático, pero sí te da más papeletas para encerrarte en estructuras ideológicas cerradas. Y llegamos a la sección 4, estados cognitivos y emotivos. Esta es seguramente la intersección teórica más crítica de la obra de Sartori. Para entender de verdad cómo echamos raíces en nuestras ideologías, tenemos que ver qué pasa cuando cruzamos nuestra apertura mental con nuestra intensidad emocional. Mapear el comportamiento humano con estas variables es una pasada. Imaginad este cuadro de Sartori. En el eje horizontal tenemos nuestro estado cognitivo. Tenemos una mente abierta, capaz de procesar nueva información, o cerrada a cal y canto ante lo que contradice nuestro dogma. En el eje vertical, el estado emotivo. Defendemos esto con una pasión fuerte o débil.
Pues bien, si cruzas una mente cerrada con emociones fuertes, obtienes elementos fijos, dogmas radicales listos para la acción. Si la mente está cerrada pero no hay pasión, son elementos inelásticos, pura cabezonería pero sin la chispa para actuar. Ahora, si tu mente es abierta pero tus convicciones son fuertes, tienes creencias firmes, eres sólido en tus valores pero receptivo al diálogo. Y finalmente, mente abierta con poca pasión da lugar a elementos flexibles, principios que se adaptan con mucha facilidad. De esta pedazo de matriz, Sartori extrae los dos polos opuestos de la política. Así podemos definir la ideología pura como la suma de una mente cerrada y una emoción fuerte, basada en esos elementos fijos. Es resistente a los datos y te moviliza muchísimo. En la otra esquina del ring está el pragmatismo, definido por una mente abierta y emoción débil, puramente flexible y adaptable. Eso sí, recordad siempre que estamos hablando de tipos ideales. En el caótico mundo real, los actores políticos se mueven constantemente a lo largo de toda esa escala de grises que hay entre los dos extremos. Llegamos a nuestra última parte, la sección 5, el papel de las élites. Vale, ya sabemos qué es la ideología y cómo funciona en nuestra cabeza, pero como futuros politólogos toca preguntarse, ¿están estos sistemas de creencias repartidos por igual en todas las capas de la sociedad? Pues Sartori analiza esta estratificación y es súper directo. La respuesta es no. Las masas, o sea, el gran público, tienden a poseer sistemas de creencias bastante pobres, inconexos. Nos faltan piezas del rompecabezas. En contraposición, las élites, y aquí incluimos a los que gobiernan y a los que están en la oposición buscando el poder, poseen sistemas ricos y altamente articulados. Tienen los medios y el conocimiento para ver y entender la arquitectura completa de la ideología. Como a las masas nos falta ese marco completo, necesitamos que alguien nos guíe. Y es aquí donde las élites actúan como autoridades cognitivas. Tienen el poder de validar o desacreditar la información para el resto de nosotros. Por esta simetría tan bestia, Sartori nos deja una conclusión con muchísimo peso académico. Si queremos entender la ideología, la tenemos que analizar necesaria y primordialmente en el nivel de las élites, porque ellos son, en definitiva, los arquitectos de estos sistemas. Y para concluir esta clase fundacional, y como recompensa lo bien que habéis seguido esta densidad teórica, os quiero dejar una pequeña provocación intelectual sobre la mesa. Si asumimos, junto a Sartori, que las élites políticas y mediáticas nos filtran la realidad y construyen estos sistemas para la masa, ¿quién vigila la construcción de nuestras propias creencias políticas? ¿Hasta qué punto vuestras convicciones más íntimas son fruto de vuestro propio raciocinio o son simplemente un eco del sistema que ha diseñado otra persona? Pensadlo bien, porque es una pregunta sobre el poder y la información que nos va a acompañar el resto del curso. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima.